Esa voz. Wow, me Esa quedo voz. sonriendo y mirando hacia un costado porque esa voz nos acompaña Esa hoy. voz me traslada a mí a los años 80, en la época del colegio, cuando lo escuchaba a mi madre también, y es la voz que identifica a RPP. Sí, la voz que creo Una que... de las voces. Una de las tantas voces, pero creo que es una de las voces... Emblemática. Emblemática, característica, y sí, nos lleva inmediatamente a ese recuerdo de la mañana ajetreada entre el desayuno, salir de casa y estar escuchando las noticias. El señor Hugo Vidaleut está aquí con nosotros, ¿no? Y él ha formado durante más de 30 años parte de la familia de RPP y hoy nos engalana con su compañía. ¿Cómo estás, mi querido Huguito? Carlos, qué gusto Don Hugo. escucharte, qué gusto verte y estrecharnos después de cuánto tiempo. Sí, después de cuánto Igual tiempo. Joana. Feliz. 3 años sin vernos, 3 años sin poder estrecharnos, encontrarnos, como siempre lo hacíamos, ¿no? Sí. Y han sido 3 años difíciles. Creo que la noticia más larga de nuestras vidas, la noticia más lamentable, ¿no? La incertidumbre, la oscuridad, el oscurantismo, la ignorancia total de los procesos. En realidad fue una noticia muy larga, muy lamentable, en que la única lucecita que se encendía en medio de toda esa oscuridad era RPP. Y en medio de toda esa oscuridad, la voz esperanzadora era la del doctor Huerta. Claro. Hablamos de la pandemia, claramente, pandemia. sí. Era la voz más importante en esos 3 años, en esa noticia tan larga, en ese túnel que no tenía fin. Terrible. Exactamente. Hugo, tú eres parte de la historia de RPP. A ver, cuéntanos, ¿qué año tú llegaste a RPP? El año 86. El año 86, yo llegué acá con muchas ilusiones. El 15 de febrero de ese año, llamado por el señor Gregorio Tello, con quien ya habíamos tenido más de una entrevista, porque fue un proceso largo. Duró casi un año de negociaciones hasta que finalmente estuve por acá. Es que yo venía de Cusco. A mí me captaron desde Cusco. No vivía yo acá en Lima. Y entonces era difícil trasladarse de una ciudad a otra. No era tan fácil, Era sobre sencillo. todo que yo recién me había casado, ¿no? Y tenía recién mi familia, tenía mis 2 hijos. Y bueno, pues había que tomar una decisión y esa decisión no era muy fácil, ¿no? Yo era feliz viviendo en Cusco, desarrollando mi carrera periodística, mi carrera de locutor. No tenía problemas, no tenía por qué venir acá, pero el destino me trajo para acá, ¿no? Y bueno, uno no sabe, uno propone, pero al final Dios dispone, y así fue como llegué. Y dispuso además, don Hugo, que seas una de las voces que nos acompañe. Y eso es maravilloso. Bueno, ya eso ha sido ya parte del proceso de evolución de la voz y de la persona, ¿no? Empecé siempre yo en la mañana, levantándome tan temprano a las 5 de la mañana, y nunca me he movido de ese horario hasta este momento, hasta los 37 años que tengo aquí en la radio, ¿no? De los 60 años que tiene la radio, yo tengo 37 acá. Quizás sea el locutor y el trabajador más antiguo, pero más chibolo, ¿no? Ahora, Hugo, han pasado 37 años desde tu llegada, 60 años de RPP. ¿Cómo has visto tú, cómo has experimentado la evolución que ha tenido RPP a lo largo de estos años? Bueno, casi siempre se relaciona con la tecnología, ¿no? Y yo llegué cuando estaban las microondas, vinieron la vía satélite, después del satélite vino lo de las redes sociales y actualmente nos encontramos en esa evolución. Y yo asociaría a otro tipo de centrar un poco la evolución de la radio. Entré cuando el locutor era la estrella de la noticia. Y es que el locutor narraba con lujo de detalles y tenía cierta velocidad, ciertas características que yo tenía en ese entonces y que vieron en mí esa característica. Luego de eso, la atención ya no se centró en el locutor, sino en el protagonista de la noticia, que era el entrevistado. Uh-huh. Y el entrevistado por mucho tiempo se mantuvo tal como está. Los entrevistadores también eran parte de ese centro de atención. Luego esto fue evolucionando más y ya no es solo la noticia en el momento en que se realiza, en el momento en que se hace, sino es el impacto
¿Qué viene después? La interpretación de los hechos, ¿no? Yo pienso de que esa es la evolución de la radio. Y digamos, Hugo, que si tendrías que marcar dos momentos, porque hace un rato mencionabas lo de la pandemia, lo otro tan complejo, tan duro, pero que a la vez se convirtió en una luz, RPP y también tu voz, ¿sería la época del terrorismo? Sí. Yo creo que sí. En medio de la oscuridad, Exacto. RPP era la voz orientadora, ¿no? De calma. De calma. Pero también de calma fue cuando hubo un sismo de gran magnitud en el Cusco, no recuerdo, acá en Lima, no recuerdo exactamente en qué fecha fue, pero el sismo ocurrió más o menos a las 4:45, yo estaba alistándome para venir aquí a la radio, era un día domingo, y realmente asustados dejé a mis hijos, y luego vine aquí a la radio y yo empecé rezando el Padre Nuestro para dar tranquilidad. A los 2 días, la municipalidad de Surco se hizo presente, no me acuerdo el alcalde, pero con un presente a la radio, por dar paz y tranquilidad a la gente en los momentos de zozobra. Sí, ¿No? Creo que fue tremendo eso, ¿no? Sí, sí. Ahora, Diana, Joana, perdón, te preguntaba sobre esa época del terrorismo. Tu voz, la de Miguel Humberto Aguirre también era la voz sí, la que nos llevaba a la calma, tranquilidad, orientaba sobre todo a la gente. Y Jesús Miguel Calderón, que Jesús estaba en Miguel la calle. también, ¿no? que estaba en la calle y bueno, tenía que narrar los hechos como estaban, ¿no? Creo que el hecho más luctuoso, más terrible fue la explosión en Miraflores, ¿no? Tarata fue terrible, ¿no? Era como una película que te la contaban al oído, ¿no? Ese fue el hecho más fuerte que te tocó relatar. ¿Cuál fue el hecho que más recuerdas? Que te dijeron, ha pasado esto, tienes que decirlo, Hugo, al aire, tienes que informarlo. Cuando estalló el cólera. Y no sabíamos que era cólera. ¿Ese es el año? No recuerdo el año, pero creo que fue a los 2 años que estuve acá, el 87 me parece, ¿no? Era el tiempo de Alan García, 87, 88. 87 sí, creo que 89, si no me equivoco. Algo así era, ¿no? Ajá. Porque el problema era de que la gente en Chimbote se acercaba al hospital y el corresponsal narraba con lujo de detalles esto, ¿no? Están llegando 20 personas. Y luego al poco rato decía, han llegado 20 personas más. Y luego decía, han llegado 50. Y al otro lado, en el hospital de la Seguridad Social, de la misma manera tenía que narrar y era un enjambre, un montón de gente y no se sabía de dónde venía, cómo era, qué enfermedad Claro, era. la incertidumbre. No. Y la gente estaba que arrojaba, que hacía convulsiones y la gente se moría en los pasillos del hospital, ¿no? Y había que informar eso. Había que informar, era otra película de terror, ¿no? Bueno, ya que estamos ahora en televisión, mi querido Hugo, en primer lugar ha sido una alegría muy grande verte de nuevo. Eres una de las primeras personas que conocí cuando entré a RPP, ¿no? Y siempre aconsejándome cómo debía hablar, yo me acuerdo de eso. Y queremos también que la gente sepa cómo es que se narran los titulares en vivo. Así que le paso a nuestro querido Hugo la hoja de titulares y ustedes van a ver la maestría con la que se desenvuelve Hugo Vidalegut, historia viviente, diría yo, de RPP y de la locución peruana, y que nos ha engalanado esta mañana con su compañía. Huguito. Sedapal reiteró que habrá 100 cisternas y 102 puntos de acopio para suministrar agua en los 22 distritos de Lima afectados por el corte del servicio. El corte de agua podría extenderse 4 días en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillo, San Juan de Miraflores, informó Sedapal. El Pleno del Congreso presentó una moción de censura contra la tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosely Amurús, tras asistir a una fiesta en la que fue asesinada una persona. El Poder Judicial rechazó 2 pedidos del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para ausentarse del país y participar en un foro en Ciudad de México. Ángelo León Joaquín fue acribillado por desconocidos. Estaba a bordo de su motocicleta en la avenida Los Alisos, en el distrito limeño de Los Olivos. Bueno, Hugo, nuevamente, un honor, la verdad, y una gran alegría verte. Es una alegría para mí y un honor también compartir esta mañana con ustedes, ¿no? Saludarte y tener en nuestras manos, además, A ver. el libro de Hugo, Locución de la A a la Z, para quienes están en la plataforma de televisión, lo estamos mostrando acá, un micrófono hermoso, color plateado, fondo morado, así que
si ustedes quieren ingresar a este mundo o conocerlo, que también es importante, porque la voz es mágica, te transmite muchísimo. La voz de usted, y lo trato con respeto porque no puedo hacerlo de otra manera, es Johanna, increíble. Y ¿sabes qué, Hugo? De mi parte, disculpa que hable en primera persona, pero muchas gracias por haberte tomado el tiempo, cuando yo recién entré a RPP, de darme consejos. El Siempre énfasis. escuchaba, imposta bien. Y el énfasis. Imposta. ¿No? Y el énfasis. Exacto, gracias, Hugo. El énfasis, la utilización de los resonadores. Bueno, quiero solamente medio minuto para interpretar la carátula del libro, ¿no? Ahí ven ustedes un micrófono con un cerebro humano y un cerebro del futuro, ¿no? Donde están incrustadas esas tuercas. En realidad grafica RPP, la tecnología, la inteligencia y los adelantos que tiene RPP ahora, metiéndose dentro de las diferentes plataformas, haciendo noticia, haciendo diversión, entretenimiento y haciendo educación. Esa es la interpretación de la carátula. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Hugo Vidalegut estuvo con nosotros, historia viviente de la locución peruana. Felices 60 años. Ya está. Felices 60 años. 7:48.